Dios te bendiga en este día. Damos gracias a Dios por su amor, por sus misericordias. Sean todos bienvenidos a este canal. Mi nombre es Evelyn Virula, adoradora de Jesucristo. Te doy la bienvenida. Si es la primera vez que tú pasas por aquí, pues me alegra que, ¿verdad?, veas mis videos y te pido que um, te suscribas a mi canal, que lo compartas con otros para que así, ¿verdad?, todos podamos gozarnos en este canal. Yo pongo mis videos de mi música y también, ¿verdad?, estoy poniendo pensamiento de la palabra. Y hoy estoy bien emocionada porque empiezo un segmento que le titulé Busquemos en la Biblia. Esto me tiene bien emocionada, así que te invito a que tú estés, ¿verdad?, en sintonía con este tiempo devocional de leer las Escrituras. Voy a empezar leyendo los libros del Nuevo Testamento. Voy a empezar con el libro de Mateo, así que te invito a que leamos juntos la palabra de Dios y así construyamos una comunidad que se goza leyendo las Escrituras. ¿Cuánta gente no andan por ahí buscando una respuesta? Tienen tantas preguntas, tienen tantas interrogantes, buscan respuestas en muchos lugares, con personas, ¿verdad?, que no tienen cómo darle la respuesta. Buscan respuestas en cosas ocultas, buscan respuestas aún en los gobiernos y no las encuentran. Pero déjame decirte que tus respuestas a todas tus preguntas están en Dios, en su palabra. El Señor nos dejó su palabra y nos dice escudriñar las Escrituras porque os parece que ahí está la vida eterna. Así que yo te invito a que tomemos este tiempecito y empecemos a leer las Escrituras. Leamos juntos el libro de Mateo. Así que bienvenido a mi canal y dale me gusta si te agrada y compártelo con otros para que todos juntos formemos esa comunidad que ama la palabra de Dios. Así que vamos a empezar en el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y empezamos con el capítulo 1. Dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14.
desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Qué bonito. Ahí termina el capítulo 1 del libro de Mateo. Si nosotros podemos ver este libro, el capítulo 1 de Mateo, pues se divide en dos. Primero empieza narrándonos, ¿verdad?, la genealogía, las generaciones que habían, ¿verdad?, de los patriarcas, de todas las personas desde Abraham hasta Cristo. Y según nos dice aquí, ¿verdad?, las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Hay 3, ¿verdad?, grupos de generaciones, y cada una de ellas eran de 14 generaciones. El plan de Dios es divino. Dios nunca se equivoca. Desde Abraham comienza, ¿verdad?, contando, porque ahí empieza la promesa que él le hizo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos: sal de tu tierra y yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios pues le dijo a Abraham: sal de tu tierra? Ahí en Ur de los Caldeos él podía haber tratado con Abraham. Pues los planes de Dios es que su pueblo sea apartado en Ur de los Caldeos, un lugar donde había mucha idolatría. Y Dios con la idolatría no negocia. Una de las cosas principales por el cual el pueblo de Israel muchas veces cayó en cautiverio y recibió el castigo de Dios era por la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es poner a una imagen o adorar a una deidad en vez de Dios. Y tristemente, la idolatría ha existido desde antes y todavía existe la idolatría. Y déjeme decirle que el Dios castiga tanto la idolatría que aún dice las Escrituras que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Era necesario que Dios sacara a Abraham. Pero lo bonito es que Abraham por fe caminó. Y así caminaban todas estas generaciones, por fe, creyendo en las promesas de Dios. Aquí en este primer capítulo de Mateo nos menciona todas estas generaciones de estos hombres valerosos que creyeron en Dios, que amaron a Dios. No fueron perfectos, pero amaban a Dios. Y de aquellos que aman a Dios, hay siempre algo escrito, porque siempre dejan huellas. Abraham ha dejado una huella grande en la humanidad. Es llamado el padre de la fe porque creyó en Dios sin haberlo visto. Yo siempre digo a la iglesia que Abraham no tenía la palabra de Dios como nosotros la tenemos ahora. Tenemos este libro precioso que le llamamos la Biblia,
que es un libro que tiene 66 libros, que nos indica desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos indica la presencia de nuestro Salvador, el plan divino que Dios ha elaborado y poco a poco lo ha ido ejecutando. Todas las promesas, todas lo que Dios ha prometido, todo se ha cumplido y todavía las profecías que no se han cumplido se van a cumplir. Bendito sea el Señor, porque pues Dios cumple sus promesas. Vemos que nosotros vemos en este primer libro de Mateo, que Dios va mencionando a todas estas generaciones, estos hombres, algunos pues en cierto momento de su vida, pues le llegó su tiempo de prueba, le llegó su tiempo, ¿verdad?, aún de escuchar a Dios, y le llegó su tiempo de ver cómo la humanidad vivía. Y todas estas generaciones, cada una de ellas, ¿verdad?, Dios iba trabajando en ellas para cumplir sus planes divinos. De alguna forma o de otra, Dios, ¿verdad?, ha usado a cada una de estas gentes para cumplir sus propósitos divinos. Hasta que llegamos aquí, en la última generación, que nos dice que Eliú engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán ¿a quién? A Jacob, y Jacob engendró a José. Ya para entrar al Nuevo Testamento. José, quien era un hombre justo, y fue el hombre que tuvo el privilegio de ser básicamente el padre adoptivo del Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. El privilegio de verlo nacer. No era su sangre, no era su hijo biológico, porque Jesucristo es Dios y fue engendrado por el Espíritu Santo, según nos dice la palabra del Señor. Y hasta que llega aquí a José en el Nuevo Testamento, nosotros empezamos, ¿verdad?, a aprender y a observar cómo Dios desde el principio ha venido elaborando ese plan perfecto para la redención de la humanidad. Así como dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, Jesucristo, son 14. Y ahí entonces nos empieza narrando el libro, capítulo 1 de Mateo, el nacimiento de Jesucristo, de cómo Dios se le reveló, ¿verdad?, a José, de cómo iba a nacer, ¿verdad?, su hijo unigénito, el Hijo de Dios. José, según nos dice las Escrituras, que José era un hombre justo. María estaba desposada con José, lo que le llaman desposado. En mi país, yo soy dominicana, en mi país, pues antes, las personas hacían un compromiso para matrimonio, pero no quiere decir que te ibas de una vez a tener una relación con un hombre, sino un compromiso. Yo te estoy hablando de muchos años atrás. Y cada vez que leo esta escritura me acuerdo, ¿verdad?, de cómo eran los compromisos antes. Y un compromiso puro, limpio, que, ¿verdad?, era una palabra para matrimonio, desposada, ¿verdad? Y cuando dice José, cuando halló que María había concebido, ¿verdad?, estaba embarazada, dice que no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hermanos, de esos hombres no aparecen. Era un hombre, ¿verdad?, que tenía cualidades preciosas. Y dice que se acostó pensando en eso, y he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, porque Dios no deja a nadie incompleto. María no era una mujer cualquiera, era una mujer que halló gracia delante de los ojos de Dios. Halló gracia, y Dios la usó para traer al mundo al Salvador de la humanidad. Gloria sea al Señor Jesucristo. Jesucristo vino a nacer a esta tierra, y Dios usó a esta mujer, a María. Pero algo que debo de enfatizar es que Dios usó a María, pero no para nosotros hacerla como Dios.
No, ella halló gracia. Y una vez yo le dije a alguien que estaba, siempre hemos hablado, y le dije, oye, en vez de nosotros venerar o adorar a María, mejor vivamos como María vivió. Una vida apartada del mal, apartada de la mundanalidad, una vida que le agrade a Dios. Eso sería bonito, ¿verdad? Pero dice que José, pensando, ¿verdad? Que su prometida estaba embarazada, pues el ángel de Dios le habló en sueño y le dijo, no temas, José, en recibir a María, porque todo lo que ella tiene ahí en el vientre del Espíritu Santo es. Y le dio las instrucciones, y dará a luz y llamar a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué privilegio, qué hermosura, ¿verdad? Tener que Dios le hable a uno así en sueños ¿verdad? Prepare de antemano todo lo que iba a suceder. Entonces, a pesar de que José no iba a difamarla, necesitaba, si Dios le dio esa visión y le habló, era porque necesitaba también escuchar de Dios, porque muchas veces nosotros necesitamos escuchar, ¿verdad? Que Dios nos hable. Y ahora tenemos su palabra. A través de su palabra Dios nos habla. Y dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese. Todo esto estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 7. El profeta Isaías ya lo había profetizado, que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo, Emmanuel, traducido Dios con nosotros. Y dice aquí la escritura que despertando José del sueño, hizo, un hombre obediente, ¿verdad? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero algo importante aquí para aquellos, ¿verdad? José no tuvo nada que ver en el nacimiento, ¿verdad? Y en cómo se engendró Jesucristo. Porque dice el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús, como se le había dicho el ángel. Qué bonita es la palabra de Dios. Yo espero que tú te goces conmigo leyendo estas escrituras, porque yo me gozo grandemente en cada vez que la leo, porque es Dios hablando a nuestras vidas. El plan de Dios no es un plan secreto, nos los ha dejado en las escrituras. Así que te pido que compartas este contenido y que mañana volvamos otra vez nuevamente a seguir leyendo la Biblia. Mañana nos toca el capítulo 2. Así que muchas gracias por su atención. Dale like si te gustó y espero verte en la próxima, ¿verdad? El próximo día en el segmento Busquemos en la Biblia. Dios te bendiga.